Dios bendiga a todos los hermanos, a los amigos que escuchan este mensaje de la palabra de Dios. Es para mí un placer hablar las Escrituras en este momento que estamos viviendo como resultado de la pandemia que está azotando al mundo entero y que ha provocado hasta la actualidad miles y miles de muertes y cientos de miles de personas infectadas por este virus tan terrible que nos está afectando y que no solamente está afectando nuestra salud, sino también nuestra tranquilidad emocional, nuestra tranquilidad psicológica, nuestra estabilidad económica y la estabilidad social. Pero como Dios tiene todas las cosas en control, debemos de confiar en el Dios que es refugio seguro. Y yo quisiera en esta mañana traer palabras de consolación, palabras de estímulo, palabras de aliento al pueblo de Dios, especialmente que escuchará el sermón en esta oportunidad. Y yo quiero guiarlos a todos ustedes a uno de los salmos más hermosos y más confortadores para la vida del creyente y del pueblo de Dios a través de las generaciones. Es el Salmo número 46. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bramido. El santuario del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. ¿Quién de nosotros no ha escuchado y cantado el famoso himno de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios? Lo que pocos saben es que este himno se inspiró en las hermosas palabras del Salmo 46 que leímos hace un ratito. Lutero lo compuso en una etapa difícil de su vida y él mismo ha servido de estímulo y aliento a millones de creyentes en todo el mundo durante 5 siglos. El Salmo 46 es una composición poética que expresa confianza en la capacidad fortalecedora y cuidadora de Dios, sin importar las amenazas que debamos afrontar. El Salmo está compuesto de 3 estrofas. La primera estrofa la contiene los versículos del 1 al 3, mientras que la segunda estrofa abarca los versículos 4 al 7 y la tercera estrofa va desde el verso número 8 hasta el verso número 11. El Salmo contiene a la vez un estribillo, es decir, una expresión que se repite porque expresa la tonalidad y la temática del Salmo 46. Probablemente esta estrofa debería insertarse también entre el versículo 3 y el versículo número 4.
El estribillo dice de la siguiente manera: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que el tema de Dios como refugio seguro es la temática que el Salmo nos comunica a cada uno de nosotros. La verdad central podríamos expresarla de la siguiente manera: podemos confiar en nuestro Dios, amados hermanos, ante cualquier amenaza. Ante las amenazas naturales, ante las amenazas políticas y sociales, podemos confiar en nuestro Dios como nuestro único y seguro refugio. Ahora, la pregunta que deberíamos contestar en relación a esta verdad de que podemos confiar en nuestro Dios ante cualquier amenaza es: ¿por qué? ¿Por qué usted y por qué yo y por qué el pueblo de Dios puede confiar en Dios como su único y seguro refugio ante cualquier amenaza? El Salmo nos comunica 3 poderosas razones por las cuales esto es así. En primer lugar, porque siempre Dios está ahí para auxiliarnos. Dios siempre está ahí para auxiliarnos. Los versículos 1 al 3 nos comunican esta importante verdad. Especialmente el versículo número 1 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Notemos, amados hermanos y amigos, que esta expresión del salmista, esta expresión confiada en Dios, expresa 3 cualidades de lo que es Dios. De lo que es Dios para el creyente y de lo que es Dios también para el pueblo de Dios. Dios es amparo, Dios es fortaleza, Dios es pronto auxilio en las tribulaciones. Pero un elemento muy importante de esta expresión confiada en el Dios que es el Dios omnipotente, esta expresión confiada está expresada en plural. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El plural nuestro nos indica 2 cosas. La primera cosa que nos enseña cuando dice Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es que esta es una confianza colectiva. Dios es nuestro amparo. El salmista no dice Dios es mi amparo, Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones, sino que Dios es el amparo, la fortaleza, el pronto auxilio de todo aquel que forma parte del pueblo de Dios. Mi amado hermano, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, Dios es tu pronto auxilio, pero también todo ello en relación con los que forman parte del pueblo de Dios, los que confiamos en el Señor. Pero además, cuando dice Dios es nuestro amparo, nos comunica la idea de la apropiación personal. Cuando hablamos de apropiación personal, esto significa sencillamente que tú y yo debemos hacer nuestra esa verdad y vivirla y gozarla y hacerla nuestra en el corazón, asimilarla interiormente, de tal manera que esas palabras penetren profundamente a nuestra alma y traigan aliento, traigan sosiego y la turbación cese y haya calma y haya paz en el corazón de todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Siempre Dios está ahí para auxiliarnos. Y este auxilio es, en primer lugar, un auxilio pronto. Dice el texto, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos sabemos lo que significa la palabra pronto. Significa que algo llega sin dilación, que algo no se posterga, que algo llega en el momento oportuno.
¿En algún momento has llamado al 911 para atender una emergencia de salud personal o de algún ser querido? ¿Cuántos minutos hemos tenido que esperar mientras nosotros nos encontramos enfermos y necesitamos ser urgentemente atendidos? Si vas a una clínica también y vas a una emergencia, al lugar de emergencia en la clínica, es probable, al igual que en las emergencias de los hospitales, que tarden en atenderte. ¿Por qué? Porque hay personas que están esperando y que tienen un turno anterior al tuyo, porque cada caso es diferente, porque cada situación debe ser atendida en un orden determinado. No siempre las emergencias de las clínicas y los hospitales llegan cuando nosotros quisiéramos. A veces tardan. Pero qué bueno es saber, amado hermano, que tenemos un Dios que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que nunca llega tarde, sino que llega en el momento adecuado. La segunda característica de este auxilio es que es un auxilio constante. Un escritor que comenta el libro de los Salmos traduce la expresión nuestro pronto auxilio en las tribulaciones como del todo disponible. Es decir, Dios es nuestro auxilio que está del todo disponible. Dios está disponible. Como decimos en nuestro lenguaje, 24/7. Los 24 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su socorro y refugio es ininterrumpido. No como sucede en ocasiones con el servicio de WhatsApp o con las llamadas telefónicas por celular o el servicio de Internet que pueden ser objeto de averías o situaciones imprevistas. ¿No te ha pasado en algún momento determinado que tú quieres hacer una llamada, pero los minutos de tu celular se han agotado? Que tú quieres comunicarte por WhatsApp, pero la comunicación se ha cortado por alguna avería de la empresa telefónica que te brinda el servicio. ¿No te ha sucedido que el Internet en algún momento determinado no funciona? Pero déjame decirte, mi amado hermano, que el auxilio de Dios siempre está disponible para su pueblo. Siempre está disponible para su pueblo. Y eso no se fundamenta en la capacidad nuestra, ni en el merecimiento nuestro, ni en nuestros méritos personales. Se fundamenta en la obra redentora, salvadora de Jesucristo. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, luego de haber expuesto la superioridad de Cristo como nuestro sumo sacerdote y la superioridad del sacrificio de Cristo, dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos esa confianza, esa plena seguridad de acercarnos a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, porque tenemos un sacerdote que se ha sentado a la diestra de Dios. Este también es un refugio bien probado. Siempre Dios está ahí para auxiliarnos, porque Dios es un refugio bien probado. Así lo traduce un gran comentarista del libro de los Salmos. Esa expresión, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, la traduce él como un auxilio bien probado en las tribulaciones. Nuestro Dios es así, por su infinito poder, por su infinita sabiduría y por su infinito amor.
Las obras de la ingeniería, por ejemplo, cuando terminan de ser construidas, se prueban para ver si pueden resistir grandes pesos y fenómenos naturales adversos. Todo ingeniero serio prueba sus obras antes de que puedan ser usadas por las personas. Y amados hermanos, Dios es un refugio y un auxilio bien probado. Por todos los siglos Dios ha sido un refugio bien probado. Cuando el salmista y el pueblo que está congregado para expresar su confianza en Dios dicen: Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro auxilio bien probado en las tribulaciones. ¿Saben lo que nos está diciendo? Nosotros como pueblo de Dios hemos experimentado durante nuestro devenir histórico en diferentes etapas la bondad, la misericordia, el poder, la gracia, la soberanía y la actividad beneficiosa de Dios a nuestro favor. Y de igual manera, la iglesia en la actualidad, en este momento difícil en el cual la iglesia se encuentra, en el cual el mundo se encuentra, podemos decir, hemos saboreado que Dios es bueno. Como dice el Salmo 34, gustad y ved cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Tú y yo hemos probado la misericordia, el poder, la capacidad de Dios para actuar en momentos difíciles como este. Yo quiero que notemos cuál debe ser nuestra respuesta a esta gloriosa realidad de que Dios es nuestro refugio seguro. Dice el versículo 2 en la primera parte del texto: por tanto no temeremos. Es decir, porque Dios es nuestro amparo, fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones, no temeremos. Esta es la respuesta confiada ante el llamado constante de Dios que nos dice en las Sagradas Escrituras: no temas. ¿Usted recuerda algún pasaje donde Dios nos dice no temas? Por ejemplo, en Isaías capítulo número 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra salvadora de mi justicia. Ante el llamado de Dios de no temer, nosotros decimos: no temeremos. Y este no temeremos del pueblo de Dios debe abarcar aún las situaciones más extremas de la vida humana, de la experiencia humana. Por eso, luego de haber dicho no temeremos, continúa diciendo el Salmo: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista está diciendo: aunque ocurra lo peor, aunque venga la peor catástrofe, aunque se dé la peor de las tragedias, nosotros no temeremos. ¿Y qué es el coronavirus ante la grandeza de nuestro Dios? Aún en las situaciones más extremas de la vida, no debemos temer. Ahora bien, la idea de esto es que el tener a Dios como nuestro refugio no nos va a librar de situaciones difíciles. Óigalo bien, mi amado hermano y amado amigo. Confiar en Dios y tener a Dios como nuestro refugio seguro no nos va a librar de situaciones difíciles en la vida. No nos va a librar de tribulaciones, porque el texto dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, cuando pasamos por las tribulaciones, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La vida cristiana no es un lecho de rosas. Lo que le acontece al impío también le acontece al creyente. Pero dice el salmista: aunque ocurra lo peor,
Aunque ocurra una catástrofe natural, dice, no temeremos. Hermanos, esto es realismo bíblico. Esto es tener los pies sobre la tierra. Esto es confianza y fe verdaderas, contrarias a la actitud de tomar una reacción de temeridad. Esto es contrario a la credulidad. Esto es contrario al fácil creísmo. Esto es contrario a la ingenuidad de muchos, incluyendo creyentes. Ser cristianos y ser pueblo de Dios no nos va a librar de situaciones como estas. Pero otra cosa que aprendemos es que no somos llamados ni a decretar ni a confesar nada con nuestra boca, sino a tener confianza en el cuidado de Dios, no importa lo que nos pase. No tenemos que declarar, por ejemplo, me cubro con la sangre de Cristo, por más piadoso que esto pueda parecer y pueda sonar. Sencillamente debemos confiar en el Señor y no temer. Entonces, podemos confiar en Dios como nuestro seguro refugio ante las amenazas, porque Él está siempre ahí para auxiliarnos. Pero en segundo lugar, podemos confiar en Dios ante cualquier amenaza porque siempre contamos con su cuidado. Siempre contamos con el cuidado amante de nuestro Dios. Los versículos 4 al 7 nos dicen: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Esta ciudad se refiere a Sión o a Jerusalén. El Salmo 46 es uno de esos cánticos dedicados a celebrar la gloria de Jerusalén y a la vez presentar a Jerusalén como el deleite de Dios. Y a la vez presentar el hecho de que Dios protege a Jerusalén como representación del pueblo de Dios. Y notamos que en el pasaje anterior, los versículos 1 al 3, se nos presenta al mar embravecido, se nos presenta a un mar turbulento, a una tierra que se sacude, a unos montes que son traspasados al mar y a un mar que brama como si fuera un toro embravecido. A partir del verso número 4, todo es calma, todo es tranquilidad. Hay aguas, pero hay aguas que son beneficiosas y que son de bendición. Hay un río que alegra, dice el texto, la ciudad de Dios, que en vez de provocar turbación, causa paz, que en vez de provocar desaliento, produce calma. Es el río de Dios, que provocan alegría al corazón del pueblo de Dios. Y sigue diciendo el versículo: el santuario de las moradas del Altísimo, porque la ciudad y el templo eran considerados como el lugar donde Dios habitaba en tiempos del Antiguo Testamento. Y en el verso número 5 dice: Dios está en medio de ella, es decir, de la ciudad santa. Dios la ayudará al clarear la mañana, es decir, en el tiempo en que los ejércitos enemigos aprovechan para abalanzarse contra pueblos que están confiados. Y en el verso 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Dios su voz, se derritió la tierra. Y ahora aparece en el versículo número 7 el estribillo que expresa la tonalidad del Salmo. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo? Está diciendo que lo que importa es la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Porque dice el texto que
La ciudad y el templo son el santuario de las moradas del Altísimo, donde Dios habita. Y luego dice el texto también, Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella. Y luego afirma, Jehová de los ejércitos está, tiempo presente, con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que no era Jerusalén el refugio y la protección en las calamidades y tribulaciones, nos expresa el texto. La presencia misma del Señor, Él mismo convierte a Jerusalén en castillo fuerte. Y no es, estimados creyentes, la iglesia de por sí, la protección y el refugio en las calamidades, sino el hecho de que Dios habita en medio de su pueblo. La iglesia es el templo del Dios viviente. El apóstol Pablo dice a los creyentes de Corinto, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hablando a la iglesia local. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La iglesia es el santuario de Dios, donde Dios habita a través de su Santo Espíritu, donde Dios mora con poder, donde Dios manifiesta especialmente su presencia de bendición, de consolación y de protección a nuestro favor. Qué bueno saber que Dios está en medio de nosotros. Estimados creyentes, ustedes están en sus casas en este tiempo. No nos podemos congregar en el lugar de reunión habitual, debido a la situación por la cual estamos viviendo, y debemos quedarnos en nuestras casas. Pero qué bueno es saber que Dios habita en cada familia. Qué bueno es saber que Dios está en medio de nosotros, no importa el lugar en el cual nos encontremos. Dios habita en medio de su pueblo. Siempre contaremos con el cuidado de Dios. Finalmente, podemos confiar en Dios ante cualquier amenaza porque siempre tendrá el control absoluto de todo. Dios siempre tendrá el control de todo. Versículos 8 al 11. En estos versículos, los versículos del 8 al 11, aparecen 4 imperativos. Cuando hablamos de imperativos, estamos hablando de 4 mandatos, 4 órdenes que Dios le da al pueblo de Dios y que también Dios da a las naciones. En el versículo número 8 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y quema los carros en el fuego. Luego en el versículo 10 aparecen 2 imperativos más. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que Dios nos está invitando a hacer algo, asegurándonos su absoluta soberanía como Señor de la historia. En primer lugar, Dios está invitando a los creyentes. Y nos invita a contemplar sus obras de poder. Venid, ved las obras de Jehová. Lo que Dios nos está diciendo en el Salmo es que hay momentos en los cuales nosotros no podemos hacer absolutamente nada que simplemente ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Hay otros momentos en los cuales nosotros podemos y debemos hacer algo. Pero hay ocasiones que Dios quiere, en las que Dios quiere que simplemente nos detengamos a ir a Él y a contemplar lo que Él está ejecutando y llevando a cabo en el desarrollo del cumplimiento de su plan perfecto de redención. Hermanos amados, aquí tenemos una invitación a ver las maravillosas obras de Jehová. Y eso es un acto de fe, porque en la actualidad probablemente lo que estemos mirando es desesperación en la sociedad, lo que estamos mirando es muerte, desolación,
hambre, enfermedad, angustia y llanto en las naciones, incluyendo a la República Dominicana. Es difícil ver la obra maravillosa de Dios detrás de todo esto. Pero sabemos que Dios está en control y que la sartén del mundo no se le ha quitado de la mano omnipotente de Dios, sino que Dios agarra la sartén del mundo firmemente, la sostiene y la dirige para que se complete su propósito de glorificar y de exaltar su nombre. Estamos llamados en este tiempo y en otras ocasiones a contemplar, a ver las obras de Jehová. Sobre todo su obra maravillosa de salvación en Cristo Jesús. Ver a Cristo crucificado, verlo morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre y a la vez luego resucitando triunfante de entre los muertos. Ver las obras de poder de Dios, ver las obras maravillosas de Dios, de cómo Dios interviene en la vida individual y en la vida colectiva y en la vida de las naciones, en la vida de los pueblos. Necesitamos fe para ver más allá de lo que nuestros ojos actualmente están viendo. Y dice el texto, verso 9, hablando acerca de cuáles son estas obras de Dios. Que Dios hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El texto se está yendo mucho más allá de la historia, está pensando en aquel momento en el cual llegará el milenio, el reino terrenal de Cristo, y donde la gloria de Cristo se habrá de reflejar como nunca antes, donde el león y el cordero morarán juntos, donde habrá paz perfecta por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. En el verso número 10, dice la Reina Valera, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Uno podría juntar esa expresión del versículo número 10 con lo que dice en el libro de Éxodo, en el capítulo número 14, cuando Dios también ordena a Israel a quedarse tranquilo, a quedarse quieto y a ver lo que Dios habría de hacer, destruyendo el ejército de Faraón y ejecutando una obra de liberación portentosa a través del Mar Rojo. Hay ocasiones en las cuales debemos estar quietos y conocer la grandeza de Dios. Yo soy Dios, dice el texto. Sin embargo, y tomando como válida esta traducción de la Reina Valera, porque es una traducción que otras versiones de la Biblia la toman como válida, pero también hay una variante de la expresión del mandato, estad quietos. Dios y reconoced que yo soy Dios. Y probablemente entonces al pueblo de Dios, este imperativo a rendirse no está ya dirigido al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está llamado a venir y a contemplar las obras de Jehová. Ahora el llamamiento, la invitación es a las naciones, a que las naciones se rindan, porque en el versículo número 6 habla de que las naciones braman contra la ciudad de Jerusalén para derribarla y para destruirla. Pero como Dios ha intervenido con poder a favor de Israel y de Jerusalén, ahora Dios le da un ultimátum a las naciones y les dice, lo único que ustedes pueden hacer en este momento es rendirse ante mí, deponer las almas y reconocer que yo soy Dios. Así que a los que se oponen, Dios los invita a rendirse y a exaltarle como soberano de las naciones. Estad quietos o ríndanse y conoced que yo soy Dios. Y luego dice el versículo número 10, Dios hablando a las naciones,
seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Usted se ha puesto a pensar, estimado hermano, estimado amigo, ¿cuál es el propósito que Dios tiene al haber permitido que una pandemia como el coronavirus esté minando y afectando a la inmensa mayoría de los países del mundo? Yo creo que una de las razones y propósitos que Dios tiene es exaltarse entre las naciones. Es para que las naciones puedan enaltecerlo. Es para que las naciones puedan comprender que solo Dios, Jehová de los ejércitos, es el Señor, el Rey que gobierna todo, que controla todo, que tiene absoluto control sobre todas las cosas. En este tiempo, las naciones han tenido que doblegarse, han tenido que doblar sus rodillas, han tenido que reconocer que los armamentos de destrucción masiva no sirven de nada en esta ocasión, que el dinero de las naciones poderosas no vale absolutamente de nada, que los desarrollos tecnológicos no sirven de nada. Es un momento que Dios utiliza para glorificarse en medio de las naciones, para que las naciones clamen a Él, para que las naciones se vuelvan a Él en total arrepentimiento. En conclusión, en 2 ocasiones, el salmista y la comunidad de fe exclaman: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estimado creyente, yo quiero que usted diga esas palabras y que usted las diga con su familia. Y que la iglesia proclame a viva voz: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios de la creación y el Dios de la redención no está distante, no está lejano de cada uno de nosotros. Jehová está con nosotros, porque Emmanuel, que es Cristo Jesús, es Dios con nosotros. Con gran énfasis, esta frase enfatiza una y otra vez el hecho de que la presencia auxiliadora de Jehová es el castillo fuerte de la iglesia. De que la presencia auxiliadora de Jehová es la fortaleza invisible del creyente, que salva aún de las mayores catástrofes de la naturaleza y de la historia. En un mundo que se halla bajo incalculables amenazas, este poder protector y salvador de nuestro Dios nos infunde fortaleza y confianza. Recibimos la impresión, por medio de las palabras del Salmo 46, de que solo Dios es la fuerza invencible de la iglesia y que por tanto solo debemos exaltar el poder de nuestro Dios. Con ello aprendemos de que no es la iglesia ni los gobiernos del mundo la fortaleza invencible aquí en la tierra, sino que lo es únicamente la iglesia en la que Dios está presente. La iglesia en la cual Dios habita. Dios es nuestro refugio seguro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Haz tuya estas palabras. Dile a Dios: Señor, tú eres mi amparo y fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pero también dilo de manera comunitaria: Señor, tú eres el amparo, el refugio, la fortaleza, el pronto auxilio nuestro, el pronto auxilio de la iglesia verdadera, el pronto auxilio en las tribulaciones del verdadero pueblo de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre que estás en los cielos, en esta mañana honramos y glorificamos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consuelo que traes
a través de este Salmo 46, haciéndonos saber de que tú eres nuestro refugio seguro y que tú habitas en medio de tu pueblo para protegerlo, para salvaguardarlo, para cuidarlo y para infundirle fortaleza en medio de la situación en la cual estamos viviendo. Trae calma y trae paz a nuestros corazones, pero también haz que el mundo se vuelva a ti. Haz que muchas naciones y muchas personas en las naciones digan: Jehová reina, se ha vestido de magnificencia. Y que puedan poner su mirada hacia Cristo, aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con su poder nos librará, en este trance agudo.